Entonces, como les venía comentando, muchachos, en la clase de hoy, pues, se trata precisamente de conocer los sockets, digamos, sus características, su forma de funcionamiento, cuál es la arquitectura que tiene precisamente un servidor y cuál es la arquitectura de un cliente. Revisaremos en sí, digamos, en qué momento em, se crea el cliente, en qué momento prácticamente se activa, digamos, la dirección de enlace de la red, en qué momento nosotros dejamos los datos en la red, cómo pues, los podemos leer, cómo podemos sí, dejar datos en la red y leer datos desde la red. Eso con el fin de que tanto el cliente como el servidor pues tengan conectividad y se puedan entender, puedan establecer precisamente un protocolo de diálogo. Entonces, de igual manera también pues vamos a mirar por medio de un ejercicio cómo es que un servidor le puede enviar eh, un mensaje a varios clientes utilizando pues los ciclos repetitivos que nosotros conocemos normalmente y también, digamos, unas directivas de estos protocolos, sobre todo el de TCP/IP. En esta parte, pues, se trabaja o se utiliza lo que es el server socket. Ese server socket está al lado del server, por eso se llama así server socket. Y el cliente o client utilizará el socket. Entonces, la idea es que tanto el socket por medio del puerto se establezca un contacto con el puerto del servidor, obviamente también por medio de su socket. Entonces, cada máquina tiene un socket y ese socket, pues obviamente se enlaza con el socket de cada cliente. De esa manera, pues se establece la red y pues, nos va a permitir, obviamente, hacer transferencias de datos. Bueno, entonces vamos a proceder aquí. Les voy a mostrar, muchachos. Les voy a compartir. Entremos, vamos trabajando ahí. Sabemos que hay un ejercicio por ahí del concepto de programación concurrente, que eso obviamente se lo vamos a aplicar aquí a la parte de esta arquitectura. Entonces vamos a crear un proyecto normal que se llame servidores. Primera mayúscula, perdón, aquí, primera mayúscula, el resto minúsculas. Bueno, este proyecto que hice, un servidores. Bien, servidor, bueno, me repito ahí, listo. Y vamos también a crear otro para los clientes. Entonces, como ustedes pueden ver, bien, como ustedes pueden ver, en este espacio podemos crear clientes, cliente 1, cliente 2, o inclusive aquí en esta, como así, digamos, a base de espacios de proyectos, uno puede crear un cliente 1, cliente 2, etcétera. O como lo creamos acá, un espacio para clientes, y podemos crear cliente 1, cliente 2, etcétera. Y lo mismo va a suceder aquí para servidores. Servidores 1, servidor 2, etcétera, porque la arquitectura del servidor, en realidad, cuando es centralizada, pues solamente va a tener un solo servidor, así como lo vimos desde la clase de fundamentos. Un solo servidor. Ese es una arquitectura, ¿sí? Cliente-servidor centralizada. Ahí perfectamente uno puede trabajar una red en anillo o una red en bus, etc. Puede también trabajar el concepto de peer-to-peer. Y ahora digamos, ¿con qué? Si aplicamos otro servidor, entonces ya en sí la red se está volviendo descentralizada. Entonces, al volverse descentralizada significa que un servidor puede manipular una red
el otro servidor puede manipular otra red, etcétera. Y a nivel físico, ustedes saben que esas redes así se pueden perfectamente conectar por medio de routers. Entonces, aquí a nivel de programación, de acuerdo a los conceptos que nosotros hemos adquirido en esas asignaturas de algoritmos, pues vamos a aplicarlos acá de acuerdo a los conceptos de sockets. Entonces vamos a programar un servidor aquí. Dejemos este aquí quietico, ese es propio del proyecto. Eso no importa. Vamos aquí entonces a servidores, damos clic en el botón derecho, creamos aquí una clase normal. Vamos a decirle cliente 1, cliente 1. Ay, perdón, está mal. Es servidor 1, porque estoy en donde estoy, estoy aquí, ¿cierto? Qué pena. ¿En dónde fue que lo creé? Sí, estoy en servidor. Entonces, espera un momentico, borro este, para no renombrarlo. No es fácil borrar lo que... Sí, mejor así. Tranquilo, muchachos. Entonces, voy a crear un servidor. Con un solo servidor está bien. Voy a colocar aquí servidor. Y listo. Este es el espacio para el servidor. Y ahora me voy para la parte de clientes, aquí, y coloco es lo mismo, Java Class, y cliente 1, porque pueden haber varios. Bueno, entonces, ya tenemos cliente 1 y servidor, ya propiamente personalizados. Entonces vamos a iniciar. ¿Qué pasó aquí? Agregamos. Resulta que este método main, como nosotros estamos trabajando en los apples, ¿cierto? Entonces vamos a seguir con el concepto del apple, la ventanita. Entonces vamos a convertir esto, vamos a convertir este en el paint, simplemente así, agregamos la text, etcétera. Y acá pues le colocamos graphics, le damos nuestro objeto, ¿cierto? Aquí le colocamos herencia a los applets. Este lo podemos borrar. Hacemos el importe así y lo dejamos listo. Esta sería nuestra arquitectura, ¿cierto? Nuestra arquitectura. Entonces, aquí en el Paint, ahora, como un proceso normal, pues vamos a crear desde aquí, nosotros instanciamos el socket, ¿cierto? Al lado del servidor. Pero, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos, primero que todo, vamos a crear varias variables, una que se llame que controle el puerto, que sea público, que sea estático y que sea una constante, ¿cierto? De tipo entero, entonces se va a llamar puerto. Y entonces ahora vamos a utilizar una clase que se llama server socket. Server socket es propio de java.net. Si ustedes lo ven ahí, es el paquete java.net que me va a permitir, obviamente, generar, colocarle sk servidor. Este va a ser nuestro socket. En realidad, si ustedes lo ven ahí, es la declaración de un objeto de tipo server socket. Es un objeto normal, es una variable común y corriente, pero entonces por medio de este server socket, si ustedes lo determinan acá, este server socket, servidor, sk servidor, bueno, en este caso, no, aquí no da ninguna sugerencia. ¿Por qué? Porque estoy por fuera de los métodos. Entonces, si yo lo traigo para acá, borro el puntico, ella me ofrece, digamos, diferentes alternativas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para aceptar peticiones, obviamente para controlar la dirección del mismo socket, o sea, con bin controlamos la dirección del socket, para cerrar, para obtener la dirección de la red, el número del puerto local, etcétera. Entonces, aquí hay una cantidad de opciones, pues, que uno puede perfectamente programar aquí, al lado del servidor. Entonces, un segundito, voy a colocar aquí
coloquemos server aquí. Este es nuestro socket. Es una variable, es un objeto común y corriente, solo que aquí es un objeto que en realidad es distribuido. Es un objeto que me va a permitir, por medio de él, enviar datos y obviamente obtener la dirección también del socket del cliente. Entonces, también vamos a utilizar aquí, además de esto, ¿qué más es? El puerto. Y listo, no más por el momento. Entonces, a medida que necesitemos algo, pues lo vamos declarando aquí. Bueno, entonces, aquí en esta parte de public, por medio de un try class, de un try class, así, pues entonces hacemos la instanciación de este objeto normal, así como lo conocemos, solo que este va a ser de tipo server socket, ¿cierto? Y decimos que vamos a abrir prácticamente el canal de comunicación por medio de este puerto. Este canal de comunicación también en sí, ahí donde va a estar el socket, obviamente, disponible a recibir o enviar datos. Está aceptando cualquier solicitud. Bueno, entonces, recordemos, vamos a colocar aquí un system que me diga que si no se puede crear el socket, entonces error en la creación del SK server. Es decir, al lado del servidor no se puede crear el socket del servidor, ¿sí? De la máquina server. Listos. Ahora, vamos a utilizar también el concepto de lo que es clases internas. Es decir, vamos a crear una clase personalizada para el servidor aquí mismo. Entonces, simplemente es colocar aquí una clase. Vamos a colocar aquí server. Como es una clase, pues colocamos los corcheticos, así, normal, y listo. ¿Qué vamos a recibir aquí? Vamos a recibir en su constructor, vamos a recibir el objeto G. Este objeto G tenemos que pasárselo aquí, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder, obviamente, revisar si en realidad se activa el puerto. Entonces, vamos a escribir aquí, vamos a enviarlo. Entonces, vamos a enviarlo aquí por medio de, vamos a generar aquí un objeto, server, ¿cierto? El mismo tipo de clase que estamos creando, que se llame S de servidor, lo instanciamos y aquí en el constructor de server le enviamos, ¿cierto? El objeto G y este va a caer aquí en esa partecita, al constructor. Entonces le dice, mire, acaba de llegar precisamente un objeto G para poder graficar los mensajes. Entonces enviamos un mensaje g.draw string, así. Entonces escribimos, se activa el puerto, así, número, vamos a decirle por aquí número, lo concatenamos con el puerto, así. ¿En qué posición? Vamos a decirle 50,50. Ya creamos el socket, ya lo instanciamos. Entonces les comento, aquí en esta parte, con solo declarar este objeto distribuido que me va a permitir controlar el socket, estamos haciendo una apertura del canal de comunicación. Y aquí, en esta parte, en esta sección, aquí en esto, nosotros estamos dejando la dirección, ¿cierto? La dirección prácticamente del socket en el canal de comunicación, ¿de acuerdo? ¿Qué nos falta? Nos falta entonces ahora aquí que por medio de la clase interna,
nosotros podemos crear, ya sea público, ¿sí? Público, perdón, público, void. No va a retornar ningún dato, obviamente, simplemente vamos a crear ahí el proceso para poder enviar el dato o un mensaje al cliente. Entonces, vamos a llamarlo aquí, eh, vamos a llamarlo aquí, transferencia, así, transferencia de mensajes, transferencia de mensajes. Esto es un método, entonces lo dejamos así. Es un método que está formando parte de la clase interna que se llama server, o sea, de esta clase que tenemos aquí. Este método de transferencia, vamos a decirle que por medio de un tricast, así, un tricast, por medio de ese tricast me permitan, aquí en esta parte, enviar el dato. Entonces, como vamos a enviarle a varios clientes, vamos a utilizar un for normal, es decir, que cada iteración del for me permita crear un socket del cliente y enviar el dato el dato que sea a ese cliente. Entonces, yo le voy a decir aquí, el número de clientes, digamos esta variable, número NC, número de clientes, va a comenzar en 1. El primer cliente va a estar referenciado por NC cuando valga 1. Ahora, este número de clientes aquí, yo le voy a decir, bueno, yo quiero 3 clientes, quiero enviar un mensaje a 3 clientes. Entonces, por medio de NC, y aquí NC++, entonces lo hago, entonces, corcheticos y listo. Ahora, aquí en esta parte es donde voy a colocar, donde vamos a crear el socket del cliente. Entonces, vamos a crear aquí un socket así. SK es de socket, así. SK es de socket. Y aquí vamos a colocarle cliente, ¿cierto? Entonces, SK server, que es el socket del servidor. Entonces, esto lo vamos a igualar al SK server. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué lo igualamos? Lo igualamos. Lo igualamos precisamente para que se encadene el link, ¿cierto? Hagan en cuenta que esto es como si fuera la red por donde va a ir el dato. Y lo dejamos listo. ¿Para qué? Para que acepte, a ver si nos permita, por favor, esperen. Punto get no hay, entonces, por ahí. Accept, está de primeritas, aquí arribita. Accept, entonces aquí. Entonces, lo que hacemos, bueno, llamamos la librería, la agregamos, aquí lo importamos. Entonces, ¿qué fue lo que quedó por aquí? Pues el socket, ¿cierto? El socket, la clase socket, que es precisamente para el cliente, etcétera. Y entonces, en este caso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos encadenando el socket del cliente, que es un objeto de tipo socket, ¿sí? Al lado del cliente, lo estamos igualando a al socket del servidor y que por medio de ahí acepte peticiones, ¿de acuerdo? Peticiones. Bueno, una vez aquí en esta parte podemos enviar, por decir algo, por medio de un SOAT, algo así, enviamos un mensaje, digamos, atiendo o sirvo, sí, atiendo al cliente, número, pues aquí lo encadenamos con NC. Atiendo al cliente 1, después va a aparecer atiende al cliente 2, después atiende al cliente 3, etc. Entonces, ¿cómo lo va a atender? Lo va a atender de acuerdo a un conjunto de clases que precisamente nos van a permitir dar salida a los datos. Estas clases son input es de entrada, obviamente,
y output es de salida. Entonces, como aquí vamos a sacar un dato, vamos a enviar datos, entonces utilizo el output, ¿cierto? El output. Mm, eh, por el momento no tengo nada más. Um, entonces, perdón. Entonces, ¿dónde estoy aquí? Es out. Ah, ¿qué pasó? Estoy buscando el output, no me lo da, entonces estoy a ver por qué. Acepto las peticiones aquí. Entonces, no sé, a ver. La librería, pero entonces yo quiero que él mismo la agregue. Pero entonces, a ver, entonces, vamos a escribirla aquí a ver si output stream, así. Pues en realidad, este output stream es para la salida de datos. Entonces, aquí voy a colocar una variable temporal, que es donde voy a colocar el dato que vamos a sacar. No sé, a ver si es aquí auxiliar. Mm, necesito crear un hilo aquí, claro. Bueno, vamos a mirar a ver acá. Entonces, auxiliar SK, le asigno lo del cliente, o sea, este de aquí, lo que le asigno aquí al cliente, punto, entonces get output stream. Entonces, bueno, aquí, ¿qué es lo que? Ah, bueno, nos da error porque sí nos faltaba, ahora sí, nos da la opción de importar el java.io output stream. Ok, entonces ahora sí ya lo tenemos, vamos por aquí arribita, vamos, ahí está el output stream, que es este de acá, que es prácticamente la clase de entrada de datos y de salida de datos por el puerto. Bueno, entonces, una vez que tengamos esto acá, ya entonces les explico, les comento, este aus es una variable que se utiliza de una manera temporal para almacenar el dato que se encuentra, digamos, en la red de una manera temporal. Entonces, para poder coger ese dato que está en esa variable, pues obviamente debemos utilizar una clase que se llama data output, data output stream, esta de acá, así. Vamos a crear un hilo, y vamos a decirle hilo 1, hilo 1. Ese hilo 1, ahí por medio de ese hilo, nosotros vamos a manipular ese dato que se encuentra en la variable temporal. Entonces, lo instanciamos normalmente y por medio del constructor, acá, entonces si ustedes ven, él ya se ubicó, la variable temporal ya se ubicó ahí. Entonces, por medio de ese hilo, ya, lo cogemos prácticamente aquí en aus, cogemos el dato que está en la red, ¿cierto? Está, digamos, lo tomamos, por eso es get, ¿sí? Entonces, bueno, como este caso, muchachos, nosotros estamos utilizando output stream, entonces vamos a dejar un dato en la red, ¿cierto? Entonces, este auxiliar pues, me va a permitir almacenar ese dato para dejarlo en la red. Y por medio de este hilo escribimos ese dato, ¿cierto? Ahí en esa variable temporal. En pocas palabras, estamos diciendo que si nosotros escribimos aquí hilo, así, hilo, punto. Entonces, para poder escribir en la red existe un write, por aquí, no sé, a ver, ¿qué se llama? UTF, write UTF, así. Entonces, aquí es donde le vamos a decir, estimado cliente, eh, así, cliente, por favor, apagar, apagar el equipo o computador.
¿Ves? Entonces, este es el mensaje que le vamos a enviar a todos los clientes, que apaguen los equipos y vámonos. Entonces, una vez que nosotros hayamos enviado esta parte, podemos aquí, por medio del hilo, cerrar la comunicación. Entonces, hilo.close, ¿cierto? Cerramos la comunicación. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que para cada socket, o sea, como aquí, como estamos dentro de un for, ¿cierto? Esto se va a ejecutar 3 veces, son 3 iteraciones. Entonces, esta clase que hay aquí me va a crear 3 sockets con el mismo nombre, SK cliente, ¿cierto? Para un cliente, otra vez SK cliente para otro cliente y así sucesivamente. Entonces, y aquí, por ejemplo, sí, nosotros vamos diciendo aquí, atiendo al cliente número tal y le estoy enviando este mensaje, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, aquí en este momento podemos decir que está preparado, digamos, un ciclo para poder enviar una cantidad de mensajes. Ya cuando termine el for, ya puedo decir que hemos terminado, se ha terminado, así se ha terminado el envío de mensajes a los clientes. Termina la comunicación. Esta partecita de acá es precisamente, muchachos, todo lo que sea output es salida, ¿de acuerdo? ¿Salida de qué? De datos, data output, de datos. Y por medio del hilo, nosotros escribimos en la red, es decir, write UTF me permite dejar ese dato por medio de la variable aus en la red, ¿de acuerdo? Eso es lo que significan estas instrucciones, así de forma como general. Ahora, ¿qué sucede con nuestro... un momentito aquí, también recordemos que nos falta terminar acá esto, para que se pueda ejecutar, si ustedes ven aquí, voy a quitar estos espacios para que alcancemos a ver la parte de abajo. Por aquí, este espacio también lo puedo quitar, este también, así que quede bien identificadito para poderlo entender bien. Aquí, entonces, como nosotros creamos un procedimiento, es decir, un método, para poderlo llamar por medio del objeto S, él me dice, sí, mira, ese punto transferencia mensajes. Listo, yo voy a comenzar a hacer transferencia de mensajes, de datos, en el momento en que se ejecuta este método, ¿de acuerdo? Y bien, esto es por el lado del servidor. Entonces, vamos ahora, bueno, primero que todo, vamos ahí, muchachos. Sí, profe, solo me falta importar la librería del Outlook Stream. Okay. Output Stream, que es una librería que me permite, obviamente, obtener, digamos, la petición de cada uno de los clientes. Entonces, en pocas palabras, el AUS ahí me permite, obviamente, dejar un dato en la red de acuerdo a la petición que haya realizado el cliente. Entonces, esta partecita de acá, este AUS, es importantísimo. ¿Por qué? Porque es que por medio de él nosotros enviamos los datos a la red. Obviamente lo que es el auxiliar y el hilo, o sea, el auxiliar es la variable temporal donde colocamos los datos en la red. Y por medio del hilo establecemos la escritura, ¿cierto? Por medio del hilo establecemos la escritura. Entonces, en pocas palabras, todo esto que tenemos aquí, esto queda en la red. Todo esto queda en la red. ¿Y quién me facilitó colocar toda esa cantidad de caracteres en la red? El mismo hilo y esta variable auxiliar. Entonces ya sabemos para qué sirve esta variable auxiliar, ya sabemos para qué nos sirve el hilo y obviamente que por medio del hilo escribimos en la red a través de la variable temporal auxiliar y cerramos. Aquí cerramos, en la primera iteración, cerramos un socket del primer cliente. Cuando volvemos a la segunda iteración, porque aquí, si ustedes ven, tiene un NC, entonces pasamos al número 2.
Entonces aquí vuelve y se crea otro objeto, ¿cierto? Otro objeto para el cliente número 2 y ese objeto me representa el socket para ese cliente. Por eso es que esa variable es de tipo socket. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que se haya establecido el segundo, entonces nosotros vamos a ver este mensaje que dice, ahora estoy atendiendo al cliente número 2. ¿Qué le vamos a enviar al cliente número 2? Le vamos a enviar, mi estimado cliente, por favor, apagar el equipo. O sea, a todos los clientes le vamos a enviar ese mensaje. En, y con ello, pues obviamente, así sucesivamente con el otro cliente, con el cliente número 3. Entonces podemos enviar a cualquier cantidad de clientes, e inclusive, muchachos, en esta parte podemos enviar diferentes mensajes, que no sea un solo mensaje para todos los clientes, no, podemos especificar de acuerdo al valor de NC, o sea, el número del cliente. Si es 1, pues entonces enviamos este mensaje. Si es 2, enviamos este otro mensaje. Si es 3, enviamos este otro mensaje. Y así sucesivamente. Bueno, bien, entonces, si ya lo tenemos listo, ya podemos comenzar a programar nuestro cliente. Mire que esto no es tan extenso, no es muy largo, es algo sencillo para poderlo entender. Obviamente el libro de sistemas distribuidos de Francisco es un señor que tiene un libro espectacular de esta parte de sistemas distribuidos. André Tannenbaum también, William Stalin también nos habla de todo esto. Pero a nivel de programación, ellos no entran así a nivel de programación. ¿Quién habla a nivel de programación sobre cómo construir un sistema distribuido? Lo habla César Becerra Santamaría. Él es un señor que en este momento está trabajando en la Distrital. Él fue inclusive profesor mío y él precisamente tiene 17 libros y muy didácticos, son muy buenos, excelentes. Precisamente uno entiende muy bien paso a paso todo este proceso. Entonces, él ha creado dos Biblias, precisamente haciendo referencia a toda esta parte de la creación de la programación. Y ahí hay muchos capítulos que precisamente hablan de la manera de cómo uno puede programar un sistema distribuido por medio de sockets. Y esto también se puede hacer con PHP. PHP también a nivel de web se hace prácticamente lo mismo, solo que con PHP pues con PHP se utilizan obviamente otros medios, hay más herramientas, hay más librerías, etc. Bien, entonces, voy a hacer una prueba aquí, muchachos, a ver si me salgo de mi celular, entonces, ¿qué sucede? Seguimos, me siguen viendo, ¿cierto, muchachos? Sí, profe, seguimos viendo. Profe, qué pena, ¿se me podría dejar ver un momentico la parte de importación? Es que no me acuerdo qué tipo de importación es la del string. Ah, es un IO. IO, claro, java.io. Ok, profe. Vale, Y son dos. Y yo solo agregué uno. claro, sí. Profe, ¿y solo es esa clase? Para el servidor tenemos dos clases. Una clase externa que se llama servidor, ¿cierto? Y una clase interna que se llama server. Aquí, si usted ve, por medio de esta clase, uno puede crear aquí servidor 1, servidor 2, y uno puede crear las clases que uno necesite, dependiendo de la arquitectura que uno quiera implementar. Por ejemplo, Sí. si uno quiere crear una arquitectura descentralizada, pero que siga siendo cliente-servidor, pues uno crea varios servers. Aquí uno perfectamente puede, a partir de acá, crear otro servidor 2, y lo mismo. Entonces, ahí se van creando. Esto puede ser tan pequeñito como tan grande, dependiendo de la arquitectura, ¿no? Porque
Si son 10 clientes, se imaginan, entonces eso va creciendo muchísimo. Esto es el abreboquitas, esto es también es el calentamiento, eh, pero si nosotros entendemos bien esta parte, perfectamente podemos crear cualquier cantidad de servidores, cualquier cantidad de clientes y comunicarlos, interconectarlos y comunicar información. Entonces, es algo sencillito. Si ustedes lo ven ahí, es sencillito, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a crear nuestro cliente. Entonces, ¿qué pasó con nuestro cliente aquí? Vamos a hacer lo mismo. Recuerde que este también es Stance, Apple, porque es otra ventanita. Recuerden que este es Apple. Es con doble P, Apple. Entonces, importamos la librería, normal. Esto borramos, lo borramos. Continuemos la misma cuestión, public, entonces este sería un void paint, ¿cierto? Aquí tenemos graphics, aquí ya tenemos como por medio de un tricats, vamos ahora a crear el socket del cliente para enlazarlo con el servidor. Entonces, ¿qué necesitamos ahí? Necesitamos, de igual manera, algo que sea público, que sea static. Final, recuerda que final es final, es para crear variables de tipo constante. Entonces, aquí debemos enlazar el mismo puerto 5000 que fue creado. El mismo 5000. Entonces, ahora, como es nuestro cliente, él necesita revisar qué clase de comunicación es, si es localhost o es remota. Entonces, aquí le podemos decir que por el momento es localhost. Entonces, vamos a crear aquí nuestro, de forma constante, creamos un host así, con mayúscula, y aquí le decimos que es localhost, así, localhost.com. Local. Entonces, bueno, final, y aquí me falta, ¿de qué tipo? Pues como es un conjunto de caracteres, pues es string, ¿cierto? Así, string, host, localhost, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, una vez, bueno, creado ahí, ahora necesito crear el socket del cliente. Vamos a colocarle sk cliente, así. Importamos la librería socket. Listo, ahí va. Entonces, lo único que se ha hecho hasta el momento es, las variables que vamos a utilizar son esas, el puerto, el host y el socket al lado del cliente. Recuerden, SK cliente es el que se va a unir prácticamente con el socket del servidor. Entonces, bueno, ¿cómo creamos el socket del cliente? Entonces, perdón, vamos a mirar aquí. Entonces, SK cliente, volvemos acá, new, y por medio de la clase socket, ¿cierto? Que es el constructor, entonces le enviamos, vamos a enviarle primero el puerto, perdón, primero el host y después el puerto. Entonces, la comunicación que se va a realizar acá es localhost por medio de este puerto, ¿de acuerdo? Eso es lo que hemos hecho. Controlemos errores. Entonces, en caso de que me salga el error aquí, error en la creación del socket al lado del cliente. Listo. Bueno, y de igual manera, vamos a crear no es una subclase, ojo, no es una subclase, es una clase interna, es decir, es una clase
es una clase, es una clase interna, es una clase local, ¿cierto? Entonces, vamos a decirle class aquí. Este es el cliente, no le puedo decir cliente 1, ¿cierto? No le puedo decir cliente 1. Pero bueno, si necesitáramos aquí el constructor de cliente 1, pues perfecto, lo colocaríamos ahí. Obviamente, inclusive coloquémoslo por si acaso para que no, aquí, perdón. ¿Qué va a hacer acá el cliente? Pues por el momento, perdón, entonces este no va a ser clase, no va a ser clase, sino va a ser un constructor de la clase principal, o sea, de este de aquí arribita. Como el nombre cliente 1 es de tipo clase y este es su constructor. Entonces, por el momento no va a hacer nada, no va a hacer nada. Pero si quisiéramos nosotros escribir, así como lo hizo el servidor, escribir, entonces, pues estamos activando que en la transmisión con el servidor, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo podríamos hacer. Vamos a dejarla por el momento así, no hace nada por el momento, no importa. Y ahora sí vamos a crear nuestra clase. Esa clase vamos a llamarla una clase cliente. Una clase cliente. Entonces, esa clase cliente es la que me va a permitir recibir el mensaje por medio de un método. Entonces, aquí podemos nuevamente, como esto es también de entrada, entonces no, perdón, no podemos programar ahí. No podemos programar ahí porque, pues, recuerden que la clase es atributos, constructores y métodos. Así está, esos son los componentes de la clase. Entonces, aquí yo le voy a decir, bueno, el cliente también tiene su propio constructor, lo generamos, ¿cierto? Por el momento tampoco que no haga nada, ¿cierto? Y aquí vamos a crear en forma pública, no va a retornar valores, ¿cierto? Vamos a llamar, vamos a ver aquí, a ver, control de mensajes, es decir, los mensajes que me envía el servidor, lo vamos a controlar por acá y le vamos a enviar a contestar también al servidor. Entonces, esto es un método normal, aquí. Aquí sí podemos programar, entonces necesitamos un tricast acá. Y entonces, en ese tricast es donde obviamente recibimos los datos, como les comento. Entonces, al recibir los datos, listo. Al recibir los datos, entonces, pues, aquí de una manera directa, entonces yo necesito son los inputs. Entonces, vamos a ver, input, string, input de string, Java, también de Java, de Java IO, input de string, aquí lo ven arribita. Bueno, la misma cuestión, entonces generemos nuestro auxiliar, y acá entonces le decimos sk cliente punto, entonces recibamos con get input stream, esto lo que hacemos es preparar nuestra variable temporal para poder coger el dato de la red, colocarlo ahí, y por medio de nuestro hilo, ahora vamos a decirle que los datos, aquí, los datos de entrada, que son data input stream, así, por medio de nuestro hilo, vamos a decirle que hilo 1, vamos a manipular el dato, vamos a coger el dato que está en auxiliar y lo podamos visualizar en pantalla. Por medio del constructor, ya se ubica así directamente, punto y coma. Bien, ¿y qué hago con eso? Ya lo tengo referenciado por medio del hilo. Entonces, pues bueno, voy a utilizar el system, voy a visualizarlo en pantalla para mirar a ver qué es lo que hay en ese hilo. Entonces,
colocamos hilo 1, punto. Entonces él me deja por aquí leer, hacer lectura. Vamos a ver por aquí dónde está. Este read UTF. Entonces, ¿qué hace ahí? Pues escribir lo que el servidor me envía. Como el servidor envía 3 mensajes, que son 3 clientes, entonces el for que está en el server, pues va a ejecutar, va a activar precisamente estas 3 instrucciones en el cual nos permita capturar el dato que está en la red, está para allá y para acá, lo cogemos en auxiliar y por medio del hilo manipulamos el auxiliar, ¿cierto? Que ahí es donde está el dato, ahí es donde está el dato que nos envía el servidor, y ya por medio de ese mismo hilo, pues lo escribimos en pantalla. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Entonces, eso, por el momento, hasta ahí bien. Hay que cerrar la comunicación para cada socket. Entonces, sk cliente punto close, acá, close. Bien, manejamos aquí entonces excepciones. Entonces, la misma cuestión, system. Recuerden que todo esto system lo escribimos en la consola, pero la idea es que todo esto se vea en el applet. Es obvio, ¿no? O sea, después es un trabajito que ustedes deben hacer para pasar todos esos mensajes al applet. Bueno, entonces aquí decimos, oye, si no se pudo recibir los datos, entonces error en la entrada de los mensajes, ¿de acuerdo? Entonces, en la entrada de los mensajes, pues, pues no se pueden leer, no se pueden capturar, no se pueden visualizar, etcétera. Algún error hay por ahí. Y ahora, aquí abajito, pues creamos, después de tricas, aquí, ¿no? Creamos ahora de cliente, ¿qué tenemos? Tenemos cliente 1 y cliente. Entonces, como la clase que creamos internamente fue cliente, que es esta que está aquí arribita, esta clase interna. Entonces, ahora vamos a crear un objeto que me permita invocar este método para controlar. Ejecute ahí esas instrucciones. Entonces, vamos a hacerle C de cliente, lo instanciamos y por medio del constructor, entonces, pues, bueno, no enviamos nada porque aquí el constructor del cliente, no está haciendo nada tampoco, mira, ¿cierto? Entonces, pero nosotros podemos obviamente enviar el objeto G para poder escribir en el app. Eso lo van a hacer ustedes para la próxima clase, o ahorita, ahora apenas terminemos, si nos queda tiempito, son las 12:17, entonces vamos bien. Entonces aquí por medio del objeto G, ejecutamos el método y listo. Entonces, importantísimo muchachos, para poder ejecutar esto, primero ejecutamos el servidor. Eso es clave, pilas. Si no hay servidor, pues ni modo muchachos, no hay clientes. Si no hay alguien que acepte la solicitud, pues no hay cliente. Entonces, aquí me va a decir, mira, se activa el puerto número 5000. Ok, entonces ahora me voy para la otra ventanita y la ejecuto, que es la ventanita del cliente. Entonces, aquí me dice, cargada al cliente ya no es público, no tiene un constructor público. Ah, bueno, listo. Entonces vamos a ver aquí a ver qué pasó. Estos son si ustedes ven aquí, este es el servidor, ¿cierto? Y este es el cliente, cliente 1. Entonces, vamos a mirar aquí abajo. Si ustedes ven aquí abajo, el servidor bueno, primero aquí servidor debió haber escrito aquí, escribió se activa el cliente, pero aquí, atiendo al cliente número tal. Eso lo tiene que escribir el servidor, porque estamos ahí, al lado del servidor, esta instrucción, ¿cierto? La debe escribir el servidor. Entonces vamos a mirar a ver, en realidad, qué pasó con esto. ¿Qué pasa aquí con esta parte? Entonces, aquí el cliente dice cargar cliente.class no es público. Entonces vamos a mirar a ver qué es lo que sucede. Hay un error aquí. Vamos a mirar acá. Público. Público, cliente aquí. Class, cliente aquí.
Entonces de pronto le podemos colocar aquí public, pero no vamos a utilizar, bueno, en el caso de que lo lleguemos a utilizar la clase del cliente 1, bueno, aquí, public, voy, bueno, public, este de acá, se lo quitamos. ¿Por qué? Porque es que en realidad estamos trabajando localmente. O sea, sí, en el mismo, no estamos creando una clase externa, así como estas de acá, mira, como, ¿sí? Las clases externas pues se van ubicando aquí en la parte superior de NetBeans, ahí tenemos un control sobre las clases. Pero aquí no necesitamos público, que sea público, la clase dejemos la pública, cliente, listo, bueno, listo. Entonces cerremos ahora y volvemos a ejecutar. Volvemos a ejecutar. Aquí están los dos hilos, cerramos, cerramos los dos hilos y listo. Y cerramos aquí esta parte, cerramos todo, etcétera. Listo. Volvemos ahora sí a nuestro servidor. Lo ejecutamos nuevamente. Vamos al cliente 1. Lo ejecutamos. Entonces, aquí tenemos, mire que en el cliente no hemos escrito nada. No hemos escrito nada. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que aquí en la servidor dice, atiendo al cliente número 1. ¿Qué le envió al cliente número 1? Dice, mire, estimado cliente, por favor, apagar el equipo. ¿Sí ven? Entonces, ahora, ¿qué pasa con los otros? Pues resulta que si nosotros venimos aquí a los applets, aquí, este es el del cliente y este es el del servidor. Entonces, mira lo que sucede. Con el solo hecho, digamos, de pronto, a veces a ver aquí, de solo este evento, si yo maximizo aquí y vuelvo a darle doble clic, entonces, mostrar qué sucede acá, se sigue todavía lo mismo, entonces, pues, a ver, del cliente, algo pasó también aquí, cliente 1, lo maximicé, entonces, eso lo he hecho de pronto de maximizar o minimizar o de mover, a veces, bueno, están aquí. Si ustedes ven aquí, el servidor dice, atiendo al cliente número 1, atiendo al cliente número 2, atiendo al número cliente, terminó el ciclo, dice, se ha terminado el envío de mensajes y listo. Este error en la creación del socket es ¿por qué? Porque en realidad el proceso sigue. No encuentra una finalización. ¿Por qué? Porque es que por el momento todo esto funciona por medio de eventos. El solo hecho de darle, por ejemplo, doble clic aquí al servidor, él vuelve y se ejecuta. Entonces, si ustedes miran aquí, al lado del servidor, muestra aquí, yo le doy aquí doble clic, etcétera, vuelvo y lo dejo aquí, y él sigue, ¿sí ven? Él sigue, entonces el servidor vuelve otra vez, atiendo al cliente número 1, atiende al cliente número 2, pero mire que este error, la creación del socket, pues en realidad es a causa de que esto necesita una interfaz gráfica para controlar todo ese proceso. ¿Por qué? Porque es que aquí me dice que este servidor, esto es la máquina del server y esta es la máquina del cliente. Entonces, como no tengo nada, si ustedes lo ven ahí, no tengo nada de cómo controlar, necesito una interfaz gráfica aquí, ¿de acuerdo? Entonces, hay que hacer esa interfaz gráfica, la podemos obviamente programar, y eso es código puro, ¿sí? Manejando las clases de Swing, por ejemplo, los labels, los text field, los combos, etcétera. Entonces, uno puede crear aquí perfectamente esa interfaz gráfica y dominar aquí. En el momento que yo quiera escribirle al cliente, pues le escribo, le envío y aquí me tiene que recibir, también le puedo contestar, etcétera, acá. Entonces, ¿qué se ha hecho hasta el momento, muchachos? Aquí con esto se ha hecho una comunicación unidireccional, una única dirección. ¿Cuál es la dirección? Del servidor al cliente, unidireccional, ¿de acuerdo? Esa es una comunicación que cualquier administrador dice, oye, estoy administrando un centro de cómputo, yo necesito que los estudiantes o los empleados o los clientes o los que sea apaguen los equipos o enviarles algún mensaje y de importancia a una reunión a tal hora, etcétera. Entonces uno le envía aquí perfectamente
¿sí? Estos, uno programa esto así y obviamente va a aparecer en la consola. Aquí uno puede utilizar lo que se llama los ¿cómo se llaman? J-options, la ventanita. Inclusive por esa ventanita también se puede, ¿sí? Así de rapidez. Bueno, entonces, muchachos, cuéntenme, ¿le funcionó o no le funcionó esto? No, profe, no le puedo probar porque pues tengo unos errores que pues como que no he Bueno, cuéntame escrito bien. dónde están los errores. Si quieres compartir. ¿Qué pasó? Dice la presentación finalizó. Bueno, ok. Bueno, bien, entonces, vamos a mirar hoy, agrandemos un poquito esto, a ver, porfa. Muy bien, agrandemos. Demos clic en Tools, arriba, el menú de arriba donde dice Tools, opciones, Option, el último, Options, selecciona Fonts, Colors, y al lado derecho hay tres punticos, al lado derecho hay tres punticos, arriba, 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 poquitico. Ahí es donde dice font, al lado derecho, en donde dice font, ahí es. Entonces, aumenta el tipo de letra, con lo que ¿cuánto tiene? Tiene 13, aumentalo, bueno, a un 20, sí, un 28, 14, déjalo ver, ¿cómo está? Un poquito más grande, colóquele 18. Bueno, es, vale, listo. Ok, muy bien. Entonces vamos a revisar, a ver, errores. Public, bueno, el Public Paint, Graphic G, el tree, bueno, estos errores vienen de arriba, miremos arriba. Entonces eso viene de aquí arribita. Entonces, Public Static Final in puerto 5000. Es final, ¿no? Final, no lineal, sino final, de final, ¿sí? ¿Sí está bien? Ahí, escriba final. INT, puerto, igual 5000. Déjame ver cuál es el error. Ya, mira, el error está ahí arribita. Ojo, mira, debes quitar ese paint que hay arribita porque es que tiene dos. Quita ese paint de arribita. Si tú ves ahí Public Void Paint Graphic, abajo tiene otro, quita eso. Claro, ese es el que forma el error. Ahora vamos abajo. Hay que determinar ese cochetico que está iluminado ahí, bórralo. El que está en color amarillo. Arribita. No, antes del Public Void Paint. Ahí tienes Public Void Paint. Eso, el anterior cochetico, bórralo. No, arribita, antes del Public Void Paint. Antes del Public Void Paint. Ese no lo borre porque nos da más errores. Ese, muy bien, perfecto. Esa es ok, listo. Ahora, vamos a mirar aquí, a ver allá los otros errores. Arribita. Ok, más abajito, espera, ahí, el tricast. Entonces, a ver, el tricast, está public class. Quítale a ese, no dice public cliente, quítale el public. ¿Por qué? Porque es que no estamos trabajando una clase pública, no estamos trabajando, es una clase local. Entonces, le quitamos eso. Ok, ahora, perfecto, ese no hace nada. Entonces, el tree necesita un tree cat.
Mira, mira, bueno, tranquilo, mira, borra esa partecita y te digo una cosita. Borra ese corchetico, borra el otro también. No, borra el solo corchetico, borra el otro también. Ubícate en tree, eso. Ubícate en tree. Ahora oprima control la barra espaciadora. Control barra espaciadora. Eso. Ahora dale enter. Ya aquí está seleccionado ahí el tree. Dale enter. Ahora ubique las instrucciones que están ahí abajito. Todas ubíquelas allá dentro de ese tree. Control X, muy bien. Perfecto, listo. Ok, entonces ahora controlemos los corcheticos. Entonces, ¿cuántos corchetes tenemos? Sobraba uno, ese. Uno que borraste, lo borró y listo. Ya está. Control S, grabemos. Perfecto. Ya está depurado. Era solamente ahí un paint que había ahí, que se estaba trabajando. Y dentro del paint, dentro de ese método se estaba creando una clase y eso no se puede hacer. Listo, entonces ejecuta el servidor. Es, dale ahí clic con el botón derecho, por ahí en cualquier área. Eso. Ahí, ¿qué pasó? Compañero, oye, tú seguiste con ¿tú seguiste con la versión 12? La versión 12 es un poquito diferente. Urrea, ¿no cambiaste la versión? Urrea, ¿me escucha? Sí, profe, lo escucho, qué pena. Estaba hablando. Profe, es Me que tenía sí, ya. sí, Sí, profe, Urrea. de hecho yo cambié el NetBeans, yo puse el 8.2, me instaló bien y todo, pero el problema es que no me dejó no me dejó crear ningún proyecto. Y cuando Claro, yo lo claro. cerraba, se me abría automáticamente y se me volvía a cerrar. Y me estaba generando inconsistencias ya al momento de la lentitud del computador. Entonces me tocó desinstalarlo e instalar este. Y lo hice a última hora, o sea, antes de la clase. Ya, vale. Bueno, pues habría que mirar a ver cómo lo estás instalando, Urrea, porque ese no tiene por qué formar problema. Entonces, cuando uno deja crear los proyectos, hay varias formas que yo le comenté, pero, pero nos toca porque es que por aquí, como esto trabaja ya le comento, eso trabaja con ese, ¿cómo se llama ese? Es un contenedor que se llama Maven, ese es diferente. Eh, ese es un servidor web, eso trabaja con el servidor web. Carambolas, nos toca hacer eso. Oye, ¿qué pasó con Sebastián? Sí, profe, Sebastián, nos toca ver eso, pero es que igual no, o sea, no me deja, no me permite. Ya lo he hecho con todas las versiones del JDK, lo he instalado y no, profe, o sea, no, la verdad no se deja. bueno, listo, ya salimos de ese inconveniente, ¿verdad? Vamos a cuadrarlo. Eh, Sebastián, ¿cómo te fue? Bien, profe, estaba atrasado en una cosita, pero ya me estaba adelantando. Ay, qué bueno.
y, pero si te funciona. Pues estoy terminando y lo pruebo. Ya. ¿Necesitas que te comparta algo? Pues yo le estaba Sí. tomando pantallazos, profe. Ah, bueno, bueno. Bueno, listo, Sebastián. Entonces sigue trabajando ahí mientras cuadramos un error que tenemos aquí con Urrea, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, a ver. Bueno, voy a enviarte el código Urrea aquí a Teams. Entonces voy a mirar a ver si... Ah, ¿está compartiendo o no? ¿Está compartiendo Urrea? Bueno, Sí, profe, estoy compartiendo pantalla. sí, entonces, espérame tranquilo, voy a mirar una cosita aquí. Es que tengo estos Tranquilo, profe, apresiones. no se preocupe. Vale, estoy aquí en esto de ejecución. Necesito mirar, a ver, por aquí, como yo descargué esto. Ah, aquí lo tengo, perfecto. Entonces, espera, ya te lo envío, aunque es pesadito. Bueno, hagamos una cosita. Ya que lo tienes ahí, déjame ver en dónde está el NetBeans 8.2. Aquí, profe, me tocó sacarlo de ahí. Sí, tranquilo. A ver. Ah, no, está acá. Ya. Ah, ese es JDK. A ver, Sí, eh, no, necesito es el ejecutable ¿me del habla, profe? NetBeans. El ejecutable del NetBeans. Ese es JDK, ese sí, tranquilo, Ah, dejemos ahí. ¿quiere que nos... El ejecutable del IDE, el IDE de NetBeans. Sí, ahí está bien, sí. Ah, NetBeans. No, ese es el de, sí, ese es la versión 12.12.0, 12 algo. Sí, es otra versión. A ver, entra un momentico al Google, entra un momentico al Google. No, coloca ahí descargar NetBeans versión 8.2, descargar NetBeans versión 8.2, 8.2, ahí está bajito, ok. Tengo entendido que hay un NetBeans Beta, pero es que ese NetBeans Beta no lo Sí, encontré. entonces, sí. Resulta aquí, esto NetBeans, SRC no hay que descargarlo porque ese sí no nos deja trabajar. El RC es para otra cuestión. Ese ID entra ya. ¿Ese de quién es? Bien. ¿De quién es ese NetBeans? Estoy con el JDK8. Ahí no me dice la empresa. Ah, sí, netbeans.org. Perfecto. Ese nos sirve. Ok, descárgalo. ID 8.2, ok. Abajito dice, bueno, como sí, correcto. Sí, bien. Revisa que se esté descargando. Ah, para 64, ¿no? Sí, señor. Señor. Sí, Pero sí, no en importa. base es el mismo NetBeans que estoy descargando. Es ¿Es este el mismo. mismo? Sí, señor. ¿Seguro? Es el mismo. Segurísimo, profe. Y es Bueno, que yo entonces, siempre, o sea, yo lo he hecho así. O sea, lo he descargado ahí así directamente. Yo lo entonces instalo normal ok, y no bueno, me sirve. déjame ver, entra un momentico a ese paquete y déjame ver el ejecutable. De este, Sí, entra un momentico ahí.
¿Qué dice ahí? ¿NetBeans con qué? NetBeans 8.2, Windows 1. Ah, Windows. Ok, listo. Bueno, déjame ver entonces qué es lo que hay ahí dentro. Entonces, a ver. Entonces, sí, claro, no, ese es otro. Entonces, aquí. Ah, instalando, ok. Es Tranquilo, que ese tranquilo, es el déjalo ahí, déjalo. ejecutable. Sí, sí, déjalo ahí, tranquilo. Vamos a mirar a ver qué pasa. Tranquilo, tranquilo, eso no importa. No importa ese. Tampoco, ok, todo eso, perfecto. El ID, SE, correcto, listo. Este no. Ujú. Entonces, ese es el proceso que tú has venido haciendo, ¿cierto? Pues es el mismo proceso que he estado haciendo. Ok. Sí, claro, aquí dice NetBeans 8.2 Windows. 255.472 KB. Entonces, Sí, a señor. ver por aquí. Entonces, a ver cómo es la cuestión. Introducción, contenidos, etcétera. Vamos a ver cómo coger este de acá y este de acá. Tranquilo, déjelo ahí, que siga normalmente. Yo quiero ver. Sí, profe, ahí lo estoy dejando para que vea. Vale.
Urrea, hagamos una cosita, porque ya estoy viendo arriba. Bueno, sin embargo, dejémoslo que, sigue, que termine ahí. Vamos un segundito al browser. Ese, si quieres, ese que está abajo activo, ciérralo. O sea, el NetBeans 12, ¿lo cierro? Sí, ese ciérralo un momentico. Sí. No importa, dice, lo que hemos hecho no importa, yo le envío, sí, diré que sí, claro. A ver qué sucede aquí. Oye, Listo. pero interesante, porque yo trabajo en S12 y funciona bien. Bueno, vamos al Google Profe, un es segundo. que ya como lo que usted estaba diciendo en la clase pasada, que pues eso ya lo cogió Apache, entonces por eso ahora es Sí, Apache NetBeans IDE, sí, entonces todo sí, cambió, la infraestructura cambió, entonces sí, por eso como que ya sí. esto, pero no entiendo por qué la versión anterior o sea, no se instala correctamente o no me permite usar bien la aplicación. Claro, claro. Aunque mira que yo, como te mostré, el que yo tengo sí me deja, pero entonces, a ver, vamos a hacer lo siguiente, tranquilos. Dejemos eso ahí, vamos al Google un segundito y vemos otra versión. Vemos una versión 8.2. Nuestra, a ver, eso, cerremos esa partecita. Vamos al Google normal. Miremos aquí abajito. IDE Reliance, por la referencia a eso, Apache, IDE 80, 802. El de Oracle, miremos el de Oracle, ese de ahí abajo. ¿Ese también lo descargaste? Yo tengo ese que se descarga con el S. Sí, ok. Bueno, no importa. No es el mismo, ¿sí o no? Es el mismo, profe. ¿Es el mismo? Sí, señor, es el mismo, profe. Este mismo JDK es este mismo JDK que ya está instalado. Bueno, entonces, bueno, listo. Ahí Entonces, le muestro. sí, el JDK sí, el JDK no importa. Es el ID del NetBeans. Sí, perfecto. Ese sí dejémoslo ahí quietico. El JDK sí, pero es el ID de NetBeans. Sí, exacto, profe. Sí, sí, es el ID del NetBeans. Pero esta es la página Softonic. La página no es recomendable. Ujú. Por ahí está, 8.0. Bueno, también. Bueno, pero entonces volvemos lento el equipo. Exacto, profe. O sea, Sí, si instalamos esto sería probar esta primero y después ahí sí, 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 si sí, no sí. funciona, desinstalarla e instalar ahí sí la versión 8.0. Sí. Hay algo extraño, Urrea, porque digamos, lo estamos instalando otra vez y Sí, resulta señor. que donde fuera exactamente igual, pues nos hubiera dicho el sistema, digo, que ya estaría instalado, que ya tenemos una versión instalada, sí, completamente igual. Pero Sí, entonces, señor. no nos dijo nada, lo está instalando, entonces esperemos a ver. Mm, 8.1. Probablemente me sirva esta. 8.1. Entre 8.0 y 8.0.
Listo, profe. Bueno, ok. Entonces, ahora sí, esto es. O sea, ahí me abre bien. Ajá, sí, no Pero crea no ninguno. sé. Ahí no hace nada. Sí, tranquilo. Ah, ya lo My hace. God, no lo puedo creer, Ya le instaló no todo. lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Una Perfecto. vil mentira. Vale. Listo. O sea, entonces No ahí ya entiendo, no entiendo. sí, es algo No, extraño. profe, de veras no entiendo qué pasó, pero hasta el día de hoy esto no me abría. Vale. Entonces, sí, coloca ahí servidores. Joda. Voy, profe, qué pena. No, mijo, Ya. tranquilo, eso es para cuadrar aquí esa cuestión. La idea es que ustedes aprendan. No, pues, sí, profe. Sí. Eh, el otro también genera un NetBeans en mis documentos. Si quieres recuperar lo que hicimos el día de hoy, está ahí en tu equipo. De todas maneras, yo voy a subirle esto al aula virtual. Mira, yo inclusive te subí aquí el NetBeans 8.2 por si al caso. Está en NetBeans, si lo necesitas. Sí, profe. Ya Sí, listo. Ya no hubo necesidad. Entonces crea eso, servidores y otro que se llame clientes. Perfecto. Bien. Entonces, compañeros, son las 12:57. Sebastián se fue ya. ¿Qué nos queda por hacer, muchachos? Nos queda ahora. Ya hicimos una comunicación unidireccional, una sola vía. Ahora nos queda hacer una comunicación bidireccional. Permítame un momento, profe. Listo, Entonces, profe. ¿Cuál es la tarea? Perdón. la tareita es, bueno, que primero ya hicimos una comunicación unidireccional, entonces queda como tareita realizar una comunicación bidireccional, es decir, ahora tenemos que decirle al cliente que le conteste al servidor, ¿de acuerdo? No, profe. Eso es. Yo le ¿Que escribo le aquí, contesta el servidor? sí, yo le escribo aquí tarea, le Sí, escribo profe. modificar el código del, del ejercicio a realizar una comunicación bidireccional, es decir, en doble vía, bidireccional. Es decir, que el cliente le conteste al servidor.